He was special. Porque él era especial. Because he had a secret between him and God. Porque había un secreto entre él y Dios. And that secret was powerful. Y ese secreto era poderoso. Nothing can cut it. Nadie podía cortarlo. But now what's your secret connected to God? Pero ¿cuál es tu secreto con Dios? May it be powerful or not? ¿Es poderoso o no? Think about it. Piensa. And then Samuel Entonces Samuel was born. nació. And what she did was she went to the church. Y lo que ella hizo cuando lo llevó al templo, And she gave Samuel to God. le ofreció Samuel al Señor. And it's in chapter 2 Y eso está en el capítulo 2 to 11. hasta el capítulo 11. But I won't read it. Pero no lo voy a leer. And then what she gave to him, So, cuando ella entregó a Samuel, God didn't like what he was doing. God didn't like what he was doing. Dios no le gustó lo que hacía Elí. Because the person that helped Eli, Porque las personas que ayudaban a Elí, they only said that he only accepted raw. que se supone que aceptaran la ofrenda según la ley. And because of this, Pero por esto, the Lord didn't like this. ellos aceptaban ofrendas erróneas y a Dios no le gustaba. And now this is when Samuel comes to play. Y aquí es donde Samuel entra. Because then God calls Samuel. Porque entonces Dios llama a Samuel. How is it that you get the word of God through a kid? ¿Cómo es que tú recibes la palabra de Dios por medio de un niño? That's why the churches of kids were made. Por eso es que la iglesia está llena de niños. Because you never expect what God can give. Porque tú no sabes lo que Dios te puede dar. And then when God called Samuel, So, entonces Dios llama a Samuel. Samuel ran to Eli's house. Y Samuel corre hacia a donde Elí. And he asked her what's going on. Y le dice, yo escucho algo que está pasando. But Eli didn't say anything. Pero Elí no entendía porque no lo escuchaba. Now this got me wondering. Y esto me puso a pensar. And now then when I was reading or thinking, Cuando estaba leyendo y pensando, I just noticed it was God. I noticed it was God. me di de cuenta que era Dios. But then my dad told me Pero mi papá me enseñó that there's something called a spiritual gift. que hay algo que se llama un regalo espiritual, un don espiritual. And I didn't understand that. Y yo no entendí eso. And it was that between 2 Que significa que entre 2 and 6, y 6 that spiritual gates open. de la mañana, las puertas espirituales se abren. That's when all the spirits come out. Y es cuando los espíritus salen al mundo. Angels, Ángeles, but not only angels. pero no solamente ángeles, también Demons can come out too. espíritus negativos, malos. And then when my dad told me about this, Entonces cuando mi papá me enseñó sobre esto, I understood it, yo entendí, but at the same time I didn't. pero a la misma vez no entendí. And then now when I was reading, I asked myself, Pero mientras yo leía me preguntaba, at what time did God call Samuel? ¿a qué hora llamaba Dios a Samuel? What energy made Samuel get up and run to Eli's house? ¿Con qué energía hizo que Samuel se levantara y corriera hacia donde Elí? Because it was me, Porque si hubiese sido yo, I would have stood up and fallen asleep right there. me hubiese acostado ahí mismo otra vez. But then what I thought was that God gave me that energy. Pero pensé que Dios en lo espiritual le dio ese poder, esa energía. And I bet that Samuel was wondering why he kept on waking up. Y entonces Samuel se preguntaba, ¿por qué me sigo levantando? The same voice over and over. La misma voz me sigue llamando. And he keeps on running to Eli's house. Y seguía corriendo hacia donde Elí. But the third time that Samuel ran to Eli's Pero la house, tercera vez que llega donde Elí, Eli saw that it was God calling him. Elí se dio de cuenta que era Dios que llamaba a Samuel. And he said, the next time you hear the Y le voice, dijo, la próxima vez que escuche su voz, say, I'm here. dile, aquí estoy, heme aquí. And the theme is, I'm here. Y el tema de hoy es, heme aquí. Because that's what you say when God calls you. Porque eso es lo que tú debes decir cuando Dios te llama. When somebody requests you to do something, you say, I'm here. Cuando Dios te llama, dile, yo estoy aquí. Because that's how he knows that you're available. Así es como ellos saben que tú estás disponible. You can do what you request. Que tú puedes hacer lo que ellos te piden. And now God is calling Samuel. Ahora Dios está llamando, But God isn't know I'm here. pero Dios no sabe que tú estás ahí. Because if he tells you it, Pero si Él te it dice, doesn't matter if you're tired. no importa si estás cansado. It's the energy
energy will come. El Espíritu te va a dar energía. Energy will give you enough to praise. La energía te va a dar suficiente para adorar. You double your energy, Vas a duplicar tu energía, your strength. tu fuerza. And I remember I woke up Recuerdo que me levanto in the middle of the night, entre medio de la noche. and I stay up like really long. Me quedé por mucho tiempo despierto. And then when I go to my mom's room, Y cuando voy al cuarto de mi madre, I ask her, I can't go to sleep. le digo no puedo dormir. And they ask me just try to go to sleep. Y ella le dice pues trata de dormir. And now that I noticed, Pero ahora que me di de cuenta, it's kind of like Samuel did. era como Samuel. They didn't understand Ellos no entendieron that it was God calling. que era Dios que me estaba llamando. And then, well, I lost my chance. Y perdí mi oportunidad I fell asleep. porque me fue a dormir. But the next morning when I woke up, Pero la próxima mañana cuando me levanté, I got super scared. me asusté un poco. Because then that's when I noticed that it was God calling me. Porque ahí fue cuando verdaderamente me di cuenta que Dios me llamaba. But then when the story of Samuel was, Pero cuando leí la historia de Samuel, Eli told him that it was God calling him. él le dijo que era Dios que lo llamaba. And then I wondered, Y después me pregunté, how powerful was how the Spirit talked to Samuel? How powerful was how the Spirit talked to Samuel? ¿qué tan poderosamente fue que el Espíritu le estaba hablando a Samuel? How the Spirit talked to him was he told about Eli. El Espíritu le hablaba y le hablaba a incluso por Elí. No, through Samuel to Eli. De Samuel hacia Elí. And I like how Eli took it like a man. Y Elí pues lo tomó como un buen hombre. He took it and responsibly. Lo tomó responsablemente. And if it was me, Si hubiese sido yo, if I was in the place of Eli, si yo hubiese estado en la posición de Elí, when God told me, I would have burst out crying. me hubiese puesto a llorar. And Eli did it. Pero Elí no lloró, He took the consequences. solamente tomó las consecuencias. But when Samuel told him this, Pero cuando Samuel le dijo esto, Eli told him Elí le dijo, that if you let anything out, si dejas algo salir, may God drop you dead. May God drop you dead. Dios te iba a dejar muerto. And that method scared Samuel. Y eso no asustó a Samuel. So if it was me, I would have said the whole thing too. Si yo hubiese estado ahí, hubiese estado bien asustado. Maybe added some more. Más asustado que nadie. But then when Samuel told him this, Pero cuando Samuel le dijo esto, that Eli had 2 kids que Elí tenía sus hijos and that they were doing bad stuff. y que estaban haciendo el pecado, lo malo ante los ojos de Dios. And God didn't like this Y Dios no le gustaba. because Eli put more attention to his kids Porque a Elí le importaba más a sus hijos, and more than God. le importaban a sus hijos más que incluso Dios. And God didn't like this. Y a Dios pues no le agradaba esto. And if it was me, I would not have done that. Si yo hubiese sido él, quizás no hubiese hecho esto. Because of his kids, Porque por culpa de sus hijos, his whole generation died. toda su generación murió. And now, let me tell you how much of you want your generation to live. Ahora déjame preguntarte, ¿tú quieres que tu generación viva? Like I heard the person said that they have to teach their kids so when they come old that they will never apart from their past. Y yo escuché cuando alguien decía ahorita que instruyeras al niño en su camino y cuando ellos estuvieran viejos no se apartará de él. And that word was powerful. Y esa palabra es poderosa, Because it's true. porque es la verdad. Because the way that Hannah did, Porque la manera en que Ana hizo, how Eli instructed Samuel. como Elí instruyó a Samuel, But now let me tell you, it doesn't need to be your kid. pero no tiene que ser tu hijo, It can be other kids. puede ser otros niños. It can be a grown-up teaching a kid. No tiene que ser tampoco un adulto enseñar a un niño, It can be a kid to a kid. puede ser hasta un niño o niña. Aleluya. It can even be a younger kid to a grown-up. Puede ser un joven, un juvenil, incluso hasta uno mayor. And then when I understood this, Así fue que entendí esto. and when I like about Samuel Y lo que me gusta de Samuel es was that when he was a baby, que cuando él era un bebé, he didn't cry. él no lloró. He didn't talk about him crying at all. No hablan que él era un bebé llorón. So then what did I understand was Solo que entendí fue that he was a man of God. que él era un niño de Dios. That he knew what he was supposed to do. Que él tenía en él lo que él sabía que tenía que hacer. That he knew his purpose on earth. Ya él sabía que había un propósito en él. He knew he was supposed to go to Eli. Sabía que iba a llegar a donde él. So that's why he didn't cry. Y por eso no lloró cuando ella lo dejó en el templo. But then when Samuel got grown up, Pero entonces cuando lo deja con Elí,
that Eli teached him since he was a kid. Que Eli le enseñó desde que era un niño. And what I really enjoyed about this Y lo que me gusta de esta historia es that said how cool it would be qué tan interesante debe de ser that you have a school about God que de estar todo el tiempo en una escuela de Dios and your Bible is your study book is the Bible. y tu libro de estudio es la Biblia. Your teacher must be a priest or pastor, Tu maestro es un pastor o un reverendo and that he's teaching you about God. y te está enseñando constantemente de Dios. And then when you learn about God, Y cuando aprendes de Dios, the future that you will have. el futuro que tú tienes, Because the people that know about Samuel, the story about Samuel, porque todo el que conoce la historia de Samuel, he was a prophet. él era un profeta. That he prophesied David, Él le profetizó incluso a David, how he put the spirit of God always with him. que siempre tuvo el Espíritu de Dios con él. And now that I noticed Y cuando me di de cuenta de esto, that if Samuel hadn't gone to David, si Samuel no hubiese llegado a David, then how would the story be about David? entonces ¿cuál fuera la historia de David? How would you understand the story how they beat Goliath? ¿Cómo tú entenderías que David mató a Goliat? And because now I know that God, when Samuel put that spiritual with God, Porque cuando Samuel puso al Espíritu primero, Samuel knew that what he was going to do. Samuel sabía lo que tenía que hacer. That he had to defeat Goliath. Tenía que ungir a David porque él iba a vencer a Goliat. He knew he was going to be king. Él sabía que iba a ser rey. But before that, he went to David. Pero antes de eso, él fue a donde David. Before that, he went to Saul. Fue a donde Saúl también. He went to anoint him as king. Y lo fue a ungir como rey. But then when he went to David, Pero cuando llegó a donde David, he knew that David was a man of war. sabía que David era un hombre de guerra. He wasn't a man of protecting sheep. No era solamente un pastor de ovejas. He was a man of to be a king, Era un hombre que iba a ser rey. a leader. Un líder. So then now I can tell him, how did David escape the spears that Saul threw at him? Entonces, ¿cómo David escapaba las lanzas que Saúl le tiraba? Every single time. Cada vez. Because his purpose was to be king. Porque su propósito era ser rey. And he knew that anything that he does, Y él sabía que no importaba lo que sucediera, he had to be king. él iba a ser rey. Any way or other. No importa, de una forma u otra. Now let me tell you, Nada, déjame decirte algo. anything that you do, Todo lo que tú hagas, your purpose here tu propósito aquí is to be king up there. es para ser rey en los cielos. Your purpose here Tu propósito aquí is to be king up es para there. ser reyes en los cielos. Your purpose Tu here propósito aquí is to be king up es para there. ser realeza en los cielos. King down here. No aquí abajo. Not to be famous down No here. para ser famoso aquí abajo. It'll be good if you be famous down here. Está bien si eres famoso aquí. But you already know how to be famous up there. Pues ya vas a saber cómo es ser famoso de arriba. But if you want to be famous, that famous. Pero no vas a ser igual de famoso. But you're gonna have other people that can be kings too. Porque allá arriba también va a haber muchos reyes como tú. So you're gonna be as normal as any Vas a citizen. ser igual que todos los demás. But then what I like what Samuel did Pero lo que me gusta de Samuel es was that when he woke up, que cuando él se levantó, he didn't react to what was that voice. él no reaccionó a lo que era esa voz. He noticed the voice of Eli Él la notó, and he ran to Eli's house. pero corrió a donde Elí. His first thought was going to Eli Su primer pensamiento fue a donde Elí. because he grew up with Eli. Porque él sabía, conocía y creció con Elí. And then he knew, Entonces él supo, and that God knew if he runs to Eli, Dios sabía que si corría a Elí, Eli would know and say it was God calling him. Elí se iba a darle cuenta que era Dios que lo llamaba. And then God let him go to Eli. Entonces Dios le permite que corra a Elí. Because that's how he would notice that it was God. Porque así es que él iba a saber que era Dios. And that's how Eli would tell him what to do. Y así fue donde Elí le dijo qué hacer. Because Samuel wasn't that familiar with God. Porque Samuel todavía estaba aprendiendo lo que era Dios. But now, what I like about Hannah, Pero me gusta Samuel, Ana, was that she sacrificed everything, fue que ella sacrificó todo, her first son, su primer hijo, just to give it to God. y dárselo a Dios. How many of you sacrifice everything? ¿Cuántos de ustedes sacrificarían todo? How many of you? ¿Cuántos de ustedes sacrificarían incluso sus hijos? Yes, gloria a Dios. When then what I was talking about that God doubles his thing. Pero sabes que Dios te va a multiplicar lo que tú le das. And when I wrote down, he was powerful. Cuando él creció era poderoso. And then
like what I noticed, what God gave me, Y lo que Dios me dio de Samuel, was that we have to praise God. que nosotros tenemos que adorar a Dios. He doesn't have to double that. Él no tiene que duplicar tu adoración. He actually leaves only you praising. Él te deja que tú adores con tu fuerza. Because He quiets down the angels. Él hace que los ángeles se callen. He doesn't double your praise. Él no hace que tú adores más. He doubles your love, Él lo que hace es que te aumenta el amor, the faith, la fe, your strength. la fuerza. That's why He doubles. Eso es lo que Él te aumenta. He doesn't double what you already need. Él no te multiplica lo que ya tú tienes. He doubles what you need. Te multiplica lo que necesitas. He doubles what you sacrifice. Él multiplica lo que tú sacrificas. He gives you double. Te da el doble. Like let's say I double this. I'm doing right here. At Y- this temple. Imagínense que Dios multiplicaría esta agua To give me 2 bottles. para que me diera 2 aguas. I'll be amazing.